Bueno, en este vídeo me gustaría compartir un poco algunas reflexiones personales acerca de cómo yo veo el presente y el futuro del Wing Chun, tanto en sí mismo como un poco enmarcado en el mundo general de las artes marciales, deportes de contacto, etcétera, ¿no? Es una pregunta que a veces, pues hablando con alumnos o con conocidos o por internet, pues me preguntan. Y yo creo que, bueno, pues es interesante un poco reflexionar como practicante y como instructor y divulgador también del Wing Chun, pues eso, ¿no? Un poco cuál es el presente y el futuro del Wing Chun, bajo mi punto de vista, evidentemente, y un poco, pues, mis propias reflexiones. Bueno, en cuanto al presente del Wing Chun, yo creo que es interesante notar, al menos mi percepción, es que podemos hablar de dos o tres grandes corrientes de entrenamiento y de práctica del Wing Chun a día de hoy. Ya no hablo de ramas, de linajes, ¿vale? Sino de maneras un poco más generales de entender el arte marcial y sobre todo de cómo, de su entrenamiento, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes enfoques y un tercero que también creo que está en auge. Pero bueno, estos dos primeros grandes enfoques serían aquellos, hay un enfoque que en su práctica habitual descarta o prácticamente descarta el enfoque hacia el combate, en el sentido de que en el propio entrenamiento se descarta practicar o realizar combates, sparring y similares, aunque puedan considerar que el Wing Chun evidentemente sirva para luchar y para combatir. Y otra corriente que yo creo que sigue siendo minoritaria, entre la que se enmarca mi escuela, que pensamos coincidiendo que el Wing Chun su objetivo es la lucha, consideramos que es imprescindible que haya un elemento dentro de nuestro entrenamiento que esté enfocado a eso, a ser lo más práctico y directo posible, y que en nuestro entrenamiento se incluya la práctica del combate, del sparring y de una puesta en práctica lo más realista posible, sabiendo que lo que entrenamos en un kwon, en un gimnasio, en una sala, una escuela, como queramos llamarlo, nunca va a ser realista. Pero vamos a intentar que nuestro entrenamiento esté lo más cercano posible a lo que es un combate real. Entonces, normalmente este enfoque más real, que yo consigo más, que busca más el realismo y la practicidad, suele incluir en su entrenamiento, aparte del combate y el sparring, un peso específico mayor en cuanto al uso de elementos externos occidentales, por así llamarlos, como son los focus o las manoplas, el saco pesado, los speedball, ¿vale? Diferentes tipos de herramientas dentro de las manoplas y los focus, entrenamientos ya no solo estáticos, sino en movimiento, dinámicos, entrenar las técnicas con mayor intensidad y mayor movilidad también, por así decirlo, sin dejar de lado, al menos en mi caso, el trabajo más básico y clásico de las formas, del Chisao, etcétera, pero siempre pensando en que son un medio, perdón, y no un fin en sí mismos, ¿no? Creo que esta corriente continúa siendo minoritaria, creo que la mayoritaria continúa siendo aquella en la que en el Wing Chun se le da un peso proporcional mucho mayor al trabajo de formas, al trabajo con menor movilidad, a un trabajo más técnico de pulir la técnica y en cambio, por ejemplo, la táctica, dejarla un poco de lado. Hay que diferenciar la técnica y la táctica, ¿no? Puedes tener una técnica muy buena, pero si no desarrollas la táctica, el timing, el desplazamiento, la percepción del espacio, etcétera, pues la intensidad, el estrés, el trabajo bajo estrés, todo esto se desarrolla más la táctica que no la técnica. Puedes tener muy buena técnica y tu Wing Chun no ser eficaz.
Entonces, creo que sigue habiendo una corriente muy mayoritaria en la que el Chi Sao es la estrella y la piedra angular del entrenamiento. Y yo practico bastante Chi Sao, es decir, en nuestras clases practicamos o sea, el Chi Sao tiene un peso bastante grande en el entrenamiento. Pero a la vez, como decía antes, trabajamos combate, trabajamos manoplas en un trabajo libre y nuestro Chi Sao lo trabajamos con una gran movilidad y trabajando sobre todo buscando ángulos, buscando distancias reales de combate, es decir, intentamos que no sea un ejercicio simplemente de brazos, sino más global, ¿no? Precisamente porque nuestro objetivo es acercarnos al combate. Entonces, yo he de decir que continúo viendo, porque me muevo bastante en este ámbito, canales de YouTube de maestros que tienen muy buena técnica y son muy reconocidos, en los que lo único que se sube son vídeos de Chi Sao, ¿no? Yo no sé si en sus clases solo entrenan Chi Sao o solo suben vídeos de Chi Sao, ¿no? Pero, como digo, creo que hay una corriente en la que se está enfatizando todavía aún más algo que de por sí ya es importante, que yo también considero importante, pero que todavía se le está dando todavía más peso del que realmente creo que debería tener, es mi opinión. ¿Y cuál es el peligro bajo mi punto de vista? Bajo mi punto de vista, este enfoque en el que las aplicaciones a distancia tienen poco peso en las clases, en las que no se hace combate, etcétera, y se trabaja básicamente el Chi Sao como un fin en sí mismo y ya no como un medio, corremos el peligro de que el Wing Chun acabe convertido en un nuevo Tai Chi. Si me explico, el Tai Chi, pues en el siglo XIX teóricamente era un estilo de Kung Fu aplicado a la lucha, al combate de puño largo, como pueden haber otros estilos, y a día de hoy básicamente es muy difícil encontrar a alguien que pueda trabajar el Tai Chi de forma marcial y con una coherencia en su entrenamiento, en su método de entrenamiento ya. No solo saber las aplicaciones, sí, este movimiento sirve para esto, sino cómo lo entreno, cómo lo desarrollo, cómo lo llevo a la práctica, y básicamente se ha acabado trabajando solo el Tui Shou, brazos que empujan, o manos que empujan, y ya está. Y corremos el peligro de que si este enfoque de Wing Chun acaba imponiéndose, dentro de 100 años el Wing Chun se haya convertido en un nuevo Tai Chi en el que se practiquen formas y Chi Sao, y se haya acabado descartando las aplicaciones, el golpeo y demás, ¿no? No creo que vaya a pasar, ¿vale? Pero creo que es algo que hay que tener en cuenta y hay que vigilar, por así decirlo, ¿no? Decía que hay una tercera corriente también que muchas veces está relacionada con esta segunda, aunque no tiene por qué estar en contra de la primera, del enfoque más marcial, pero habría una tercera que está, yo creo, un poco en auge, que es aquellas escuelas de Wing Chun en las que se les está dando mucho peso también al desarrollo interno o al trabajo interno del arte marcial, ¿no? Bajo mi punto de vista, influido directamente por estilos internos, Tai Chi, Pakua, Xingyi, etc. Y que creo que en el Wing Chun de hace 50 años no tenía estos elementos. Es decir, la fuerza relajada es un elemento fundamental dentro del Wing Chun. Para mí es muy importante, lo trabajamos mucho en clase, pero es algo muy mecánico, no tiene nada de misterioso, es algo muscular simplemente. Entonces, creo que hay una corriente que, como digo, está un poco en auge, en el que se intenta trabajar desarrollos de una serie de movilidad articular, de trabajo de cadenas miofasciales también, y luego todavía más, ¿no? De conceptos etéreos, de chi o hei en cantonés, de intenciones, que está bien, como decía, el trabajo de la relajación y de la sensibilidad es fundamental en Wing Chun, pero yo a veces veo ciertos elementos que me parecen claramente incorporados de otros métodos de entrenamiento, como son el Tai Chi, Xingyi, Pakua, etc., que por sí mismos no tendrían que entorpecer al Wing Chun, podrían nutrirlo incluso. El problema es cuando veo que intentando desarrollar sutilezas muy, muy sutiles, se descarta lo burdo. Cuando lo burdo, en cierto modo, tiene que ser lo primero. Es decir, lo burdo me refiero a lo externo, ¿eh? No me refiero a la fuerza bruta. El puño de Wing Chun es un puño que biomecánicamente optimiza el recorrido, eso es así,
pero no hace falta ir a buscar nada misterioso ni nada interno, es un desarrollo músculo-esquelético, no tiene ningún otro misterio. Y muchas veces en estos enfoques veo que se intenta desarrollar un trabajo de fuerzas, de desplazamientos a nivel de torso, en los que nos olvidamos de que tenemos piernas, y a veces absorber un ataque es tan sencillo como dar un pequeño desplazamiento para evitar ser embestidos, y en cambio se opta por una serie de trabajo de absorción de energías y transferencias de masas, etcétera, que es mucho más difícil de asimilar y de aprender, y de que un alumno lo integre y lo pueda aplicar, que un pequeño desplazamiento lateral, en este caso, ¿no? O frontal, cuando haga falta, si es un ataque circular. Entonces, y eso funciona. Y si funciona, no hace falta nada más complejo. Cuanto más sencillo, mejor. Yo muchas veces digo que tenemos que entrenar con la mentalidad de un boxeador. Tiene 4 movimientos y es eficaz. ¿Para qué más, no? Cuanto más sencillo, cuanto más reducido, mejor. Ya no es mentalidad de boxeador, es mentalidad taoísta, si nos vamos a la cultura china, ¿no? Es decir, cuanto más sencillo, el taoísmo busca la sencillez y la simplicidad, ¿no? Cuanto más simple, mejor. Y este tipo de enfoque no lo vuelve más simple, creo yo, es mi opinión. Lo vuelve más complejo. Entonces, a veces es tan sencillo como dar un pequeño paso. No hace falta enroscarnos en movimientos de espirales y otros temas que requieren un trabajo interno que puede llegar a funcionar, pero que el Wing Chun yo creo que opta por un enfoque mucho más directo. Sin, como digo, olvidarnos del desarrollo de la fuerza relajada y de la sensibilidad y de la estructura corporal, que son fundamentales y que todos trabajamos, yo incluido y el primero, ¿no? Entonces, este enfoque yo creo que muchas veces, aunque intente, si hay alguna escuela que tiene este enfoque e intenta trabajar la perspectiva más aplicada, más de combate y tal, creo que es un poco que lleva un lastre que hace que sea muy difícil que el alumno avance porque es muy complejo, ¿no? Creo. Entonces creo que este enfoque acaba muy enlazado con el segundo que decíamos, no en todas las escuelas, evidentemente. Yo conozco muchas escuelas que trabajan mucho chisao y no hablan de nada de esto interno, ¿no? Pero creo que pueden acabar convergiendo y, como decía, pues acabar creando una especie de nuevo Tai Chi a través del Wing Chun, con toda la pérdida que eso supondría, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy pues hay estos 2 o 3 enfoques. Yo tengo claro que nos enmarcamos, mi escuela y otras escuelas y otra gente también en China, en buscar, sin descartar el trabajo clásico, un enfoque que nos permita combatir, etc. Y que, bueno, lo vamos a defender, evidentemente, y que apostamos a que sea el futuro del Wing Chun. En otras ocasiones he comentado que ciertamente en las escuelas de Wing Chun el combate, es cierto que tradicionalmente, por ejemplo, en la escuela de Yin Man, pues se sabe que no se practicaba combate, pero igual se sabe que los practicantes de Wing Chun buscaban sus combates, sus duelos, sus retos, sus enfrentamientos con gente de otras escuelas en la calle o en otros gimnasios, o habían retos, ¿no? Entonces el combate siempre ha formado parte del desarrollo de un practicante de Wing Chun, y de alguna manera hay que trabajarlo, o mediante esos retos, que está muy bien, yo también los he hecho, siempre que tengo la oportunidad lo hago, con gente de cualquier disciplina marcial, ya no artes marciales, también deportes de contacto, y en mi canal de YouTube se pueden ver varios combates. Pero no podemos limitarnos a eso, hay que introducir el combate en el entrenamiento diario para que realmente podamos mejorar y avanzar, ¿no? Bueno, esa es un poco mi idea en cuanto al estado del Wing Chun actual y hacia dónde vamos un poco, hacia dónde podemos ir. En este sentido hay otro elemento interesante que también está empezando, ya lleva años, pero creo que cada vez más, es el tema de la competición, y aquí también sobre gustos, colores y opiniones encontradas las hay, ¿no? Yo creo que el Wing Chun desarrolle una faceta competitiva, o que exista una faceta competitiva del Wing Chun, por sí mismo no es ni bueno ni malo. Creo que puede ser bueno y puede acabar siendo muy malo. Yo estoy por apostar por ello y porque sea algo bueno. ¿Por qué puede ser bueno que haya competición? Por diferentes motivos. Uno,
por dar a conocer más nuestro sistema. Yo continúo pensando que el Wing Chun todavía es poco conocido. La mayor parte de la gente no sabe qué es el Wing Chun. Y en parte es porque no existe competición. La competición genera que se hable del sistema, porque cuando tú vas a competir, pues se lo dices a tus amigos, se lo dices a tu familia, se hace promoción del evento, etc. Entonces, la competición, por un lado, va a ayudar a expandir y a que nuestro sistema se conozca más. Por otro lado, competir supone ponerse delante de gente de otras escuelas que no son tus compañeros, que te lo van a poner difícil. Yo no voy a competir para ganar. Bueno, yo ya no voy a competir, ¿no? Si hubiera ido a competir, yo no hubiera ido a competir a ganar o a perder. Voy a competir a ponerme a prueba. A ponerme delante de alguien que no me lo va a poner fácil, que no es amigo, que no es un Sijindai, no es un compañero de la escuela. Y sé que tengo que dar lo mejor de mí. Y el año que viene tengo que dar lo mejor todavía. Entonces, sé que no haría falta, sé que en tu escuela tú deberías tener esa actitud, pero seamos realistas, las personas, los seres humanos, los retos nos motivan, esto es así. Entonces, habrá quien no lo necesite, pero a mucha gente le va a ir bien, ¿no? Entonces, cuando vas a competir y quieres darlo todo, te vas a implicar más en el entrenamiento, vas a entrenar más horas, vas a hacer, por lo tanto, vamos a conseguir, por lo tanto, que el nivel medio del Wing Chun suba, van a haber más practicantes con más nivel, creo que eso puede repercutir positivamente en nuestro sistema. Continúo diciendo que no sería necesario, y mucha gente lo da todo en los entrenamientos y está súper motivada. Tengo alumnos que vienen, ahora mismo un alumno que tengo que viene 5 días a la semana a entrenar y está súper motivado, pero lo dicho, seamos realistas, no es la media de la población. En cambio hay una proporción de gente que cuando sepa que hay una competición, pues se lo va a tomar más en serio. Entonces creo que puede ser positivo. Puede crear comunidad también, ¿no? ¿Dónde está lo negativo? Lo negativo puede estar en que empecemos a entrenar pensando solo en competir, y eso es muy peligroso. Lo que no debemos permitir es que el Wing Chun se deportivice. Puede haber una faceta deportiva del Wing Chun, lo que no debe pasar nunca es que el Wing Chun se deportivice. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar, ahora hablaré un momento, ¿no? Vamos a imaginar que es una competición de Chisao, que ahora hablaré un momento sobre mi opinión, sobre que solo hayan competiciones de Chisao, etc., ¿no? Cuando yo entreno Chisao libre, Kuo Sao, Gor Sao, como le llame cada escuela en la clase, yo ya limito una serie de técnicas. Yo no permito que mis alumnos se ataquen el ojo, se metan el dedo en el ojo en la clase, se ataquen la tráquea, se partan en la rótula o ataquen los genitales. Cuando entrenamos ponemos unas limitaciones deportivas, porque estamos entrenando y no queremos hacernos daño. Yo no quiero perder un ojo, morir por un golpe en la tráquea o perder la rótula porque Tim Gerg me impacte en toda la rótula, ¿no? Pues no metemos los dedos en los ojos, no atacamos la tráquea, la patada, si ponemos ya sea en combate o en Chisao, que normalmente en Chisao no usamos patada, pues no va a la rótula, va al cuádriceps para no hacernos daño. El codo pues lo limitamos bastante porque es muy peligroso. Entonces, la crítica de, es que en la competición se ponen una serie de impedimentos, no puedes usar todas las técnicas, ya no es realista. Claro que no es realista, pero es que cuando entrenas tampoco lo es, y bien que entrenas. Ya no hablo combate, Chisao libre, que todos hacemos. Ponemos unas limitaciones, porque es que si no, nos lesionaríamos. Entonces, la competición en sí mismo no tiene que ser más limitante que el propio entrenamiento, debería ser igual de limitante, ni más ni menos. Y todos deberíamos ser conscientes que no va a ser realista. Porque a lo mejor el primer golpe en la rótula te habría partido la pierna y se habría acabado la situación. Y en combate o en entrenamiento o en competición no va a pasar y van a seguir sumando puntos porque no ha sido la rótula. No pasa nada, lo único que hay que tener claro es que tú ahí estás poniendo a prueba habilidades y aptitudes, que no es realista, es un juego, es una manera de todavía desarrollar más tus aptitudes. No puedes hacer nada, ni en el entrenamiento ni en la competición, que sea 100% realista, correrías un riesgo muy grande, pero no pasa nada. Eso no quiere decir que no sirva hacer combate o Chisao libre en la clase o hacer una competición de Chisao con una serie de reglamentos que impidan que tú te hagas daño, porque como digo, en la misma clase ya los pones esas limitaciones, ¿no? Ya están esas limitaciones ahí. Por lo tanto, lo que no debemos hacer es dejar de entrenar esas técnicas, es decir, yo sé que Tim Gerg va a la rótula,
Y yo entreno una patada a la altura de la rótula, no más alta, pero cuando hago combate la subo más, porque no quiero romperle la rótula a mi compañero, es así de sencillo. En PUBG, cuando llegamos al nivel de PUBG en nuestra escuela, entrenamos los ataques a los ojos, y los entreno con las manoplas, haciendo puntería, con casco, buscando el contacto como si estuviera en el ojo, hay que entrenarlo. El error sería, y ahí es donde iba, donde está el peligro de la competición, que si yo me enfoco solo a entrenar para competir y como en competición no puedo atacar el ojo, dejo de entrenar esa técnica. Ese es el peligro que hay que evitar. Eso es lo único que tenemos que vigilar. Todo lo demás creo que puede ser beneficioso, ¿no? Entonces, en cuanto a qué tipos de competición, bueno, que exista competición de chisao libre, está bien, yo creo que es interesante, está bien, vale. El problema es que solo haya competición de chisao. Ese es el problema. No que haya competición de chisao, sino que solo haya competición de chisao. Me parece imprescindible que también haya una competición de combate, de sparring, de Wing Chun contra Wing Chun. Creo que eso es imprescindible. Y luego, ya no depende tanto de nosotros, pero que se puedan haber, aunque existen ya algunas competiciones entre estilos, interestilos, de cual yo lo abriría a cualquier tipo de arte marcial, deporte de contacto, pero normalmente pues si es una competición de Kung Fu, pues hay gente de Wing Chun, de Hung Gar, de Choi Li Fat, etcétera, en la que se compita sin guantes de boxeo, con guantillas, casco, al nivel de intensidad si es al KO o semi-contact o light contact, pues bueno, que vaya viendo de todo, ¿no? Para quien quiera cada cosa. Pero es decir, podemos hacer una competición de chisao, está bien, debería haber una competición de combates de Wing Chun, pero para mí lo más interesante es tener la oportunidad de enfrentarme en golpeo contra gente de cualquier sistema, no solo de Wing Chun, porque el Wing Chun tiene un repertorio técnico muy cerrado, y a mí como practicante de Wing Chun me gusta saber que soy capaz de enfrentarme a cualquier tipo de adversario, no solo a otro luchador de Wing Chun. Entonces aquí habrá gente que me diga, ahí tienes la MMA, ¿no? Ahí tienes el MMA y las competiciones de MMA. Y es cierto, y con esto, con esta reflexión voy a acabar, que me he alargado mucho ya, que es el tema de, bueno, desde fuera del Wing Chun sobre todo, ¿no? ¿Y qué pasa si el Wing Chun funciona tan bien? ¿Cómo es que no vemos a nadie, o casi nadie, compitiendo en Wing Chun y aún menos haciéndolo relativamente bien, ¿no? Y es una pregunta que nos debemos hacer todos y responderla con sinceridad, porque está claro que, como digo, una competición, sea MMA o sea de lo que sea, no es realista. Y tú puedes decir, bueno, no, en la calle yo te daco el ojo, te doy en la rótula, tal, etcétera. Vale, muy bien. Ese argumento es muy bonito, pero a mí no me sirve. Yo esa excusa no la he puesto nunca delante de nadie y me parece una excusa cobarde porque es lo mismo. Un luchador de MMA también te puede ir a la rótula en la calle. O sea, te puede patear igual la rótula que tú a él, ¿no? Por lo tanto, si nos ponemos en las mismas condiciones, ¿cómo es que el Wing Chun no funciona? Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, creo que hay una criba en cuanto a que la mayor parte de la gente que se siente atraída por el Wing Chun, aunque haga el enfoque como el que hago yo en mi escuela, más enfocado al combate, que cuando alguien viene a ver mis clases ya ve cuál es mi enfoque, ¿no? Aún así, se tiene que sentir atraído también por Siu Lung Tao, por la forma, por un trabajo más estático, más técnico, por el Chisao. Entonces, de buenas a primeras, alguien que tenga un interés de ir a una jaula a combatir, difícilmente se va a sentir atraído por un sistema que también tiene un trabajo clásico, básico, muy técnico, muy de conciencia corporal, de sensibilidad, que es más lento de aprender, no es tan inmediato. Por lo tanto, ahí hay una criba. Pero bueno, digamos que hay un porcentaje de gente que empieza a hacer Wing Chun y también le interesa el combate. ¿Qué sucede ahí? Sucede quizá que hay que entender que para tener un buen nivel en combate de Wing Chun, por lo que yo veo con mis alumnos, necesitas 2 o 3 años. Hay otra gente que con 2 o 3 años en un deporte de contacto llevas más nivel. Eso es inevitable. No pierden tiempo entrenando forma, entrenando chisao, entrenando etcétera, ¿vale? Ya no hablo de la forma física, que eso también sería un tema a tener en cuenta. Yo sigo sin hacer entrenamiento físico en mi clase, fuera de lo que es el entrenamiento marcial. Evidentemente para competir, para combatir sobre todo en contacto, necesitas una forma física y eso hay que desarrollarlo fuera de la clase, eso es inevitable, ¿no? Pero, sino que ya se trata de que en el mismo número de años otra persona va a tener más nivel y eso tenemos que aceptarlo, es así. Entonces,
¿Qué pasa? Que para que alguien de Wing Chun esté preparado para pelear necesita más tiempo y a lo mejor pues no se esperan ese tiempo o simplemente pues consideran que ya tienen el nivel y no lo tienen. Hay otro tercer factor que para mí yo creo que es el más importante, que como decíamos, el enfoque de Wing Chun enfocado al combate continúa siendo mínimo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que la mayor parte de gente que ha practicado Wing Chun y se sube a un ring o a un octógono o una jaula a combatir, apenas ha hecho combate en sus clases. Porque es que la mayor parte de escuelas de Wing Chun siguen sin hacer combate. Entonces pienso, bueno, ¿cómo vas a ir a combatir si no has hecho ni combate? Entonces, hay un problema, que si la mayor parte de las escuelas de Wing Chun no tienen ese enfoque, ¿qué resultados pegamos de sus practicantes y de sus luchadores? Es muy difícil que den la talla. Entonces, o se cambia el enfoque del entrenamiento o la cosa no funciona. Yo tengo la certeza y la seguridad y la tranquilidad de que tal como entrenamos en mi escuela y en otras escuelas, que no digo que seamos los únicos, la cosa funciona. Yo y mis alumnos hemos hecho combate con gente de kickboxing, de muay thai, de boxeo, de karate, de taekwondo, y la cosa funciona. Yo no estoy diciendo que el Wing Chun sea ni mejor ni peor, estoy diciendo que puede funcionar igual de bien, ¿vale? En combate reglado, en combate de duelo, incluso sabiendo que el Wing Chun está más pensado para la calle que para el ring. Aunque no sea un sistema de defensa personal, el Wing Chun está más pensado para la calle que para el ring. No es un sistema de defensa personal porque no tiene grappling, no tiene trabajo contra armas, etc., pero sirve para pelear, igual que el boxeo. El boxeo no tiene ni patadas, pero ahora, pégate con un boxeador. Sin armas tú y sin saber grappling, a ver qué pasa. Entonces, el Wing Chun debería funcionar igual. Y yo creo que el problema principal está en el método de entrenamiento. Entonces, hace unas semanas leía en un artículo, o unos meses, que incluso en Hong Kong las escuelas de Kung Fu tradicional, incluidas las del Wing Chun, están de capa caída, cada vez hay menos. Y en parte es porque no hay una adaptación a lo práctico. Es decir, se sigue entrenando como hace 50 años, no, peor, porque como decía, hace 50 años la gente luego iba a luchar a la calle. Y ahora en los gimnasios no se lucha y no se va a luchar a la calle. Con lo cual la gente joven allí, cuando se pone a comparar y solo ven hacer chisao, pues ¿a dónde van a apuntarse? Pues a una escuela de deportes de contacto o de un arte marcial más contundente. Entonces, o se cambia la metodología o la cosa va mal, porque si se trabaja bien, y no estoy diciendo que sea el único que trabaja bien, pero si trabajamos bien, el Wing Chun funciona delante de cualquier tipo de arte marcial. Eso sí, evidentemente, si te vas a luchar a MMA, más te vale aprender grappling. Ahí hay otro factor. Hay otro factor que es que, bueno, si el Wing Chun requiere un mayor tiempo de entrenamiento y de tiempo o sea, de tiempo de práctica para tener una buena base de combate y encima tienes que empezar a entrenar Brazilian Jiu-Jitsu, Sambo, Judo o lucha, o catch wrestling, no me importa qué sistema de grappling, para poder meterte en una jaula, porque es que si no, olvídate, o sea, el que te diga que con Wing Chun puede impedir el grappling es como el que te diga que un boxeador puede impedir un grappler, es totalmente falso. Entonces el Wing Chun sirve para el golpeo, pero si te llevan al clinch, al cuerpo a cuerpo, te llevan al suelo, o sabes luchar en el suelo, o el Wing Chun no te va a servir de nada. Si sabes luchar en el suelo, el Wing Chun te va a dar todavía más herramientas. Yo eso también creo que es cierto, ¿vale? Porque hay una serie de aptitudes que te van a servir, pero evidentemente si no tienes el trabajo del suelo, esas aptitudes no van a servir absolutamente de nada. Entonces, bueno, yo sí, confío que si nuestro enfoque se va extendiendo y cada vez se va practicando más el Wing Chun y bien, en ese sentido, pues que pueda llegar en un futuro a dar la talla en competiciones de este tipo, aunque no sea nuestro objetivo, pero que por pura estadística surja gente que tenga el nivel, que haya dedicado tiempo a entrenar grappling también y que lleve los años o las horas de entrenamiento suficiente detrás, de un buen entrenamiento de Wing Chun detrás, como para poderse subir a un ring a competir con alguien que se dedica a ello, a MMA, ¿no? Hablo de MMA porque, volviendo al principio, porque a nosotros competir con guante de boxeo no nos sirve, entonces necesitamos competiciones de guantilla. Como digo, comienzan a haber algunas competiciones interescuela
interestilo, perdón, de golpeo solo, pero ya tenemos el MMA ahí como manera de poner bueno, de dar salida a eso. A mí el reglamento de MMA pues me parece que también es mejorable, que cada vez está más regulado también para proteger a los luchadores, pero que volvemos a lo mismo que decía antes, competir no es realista, cada competición tiene sus reglas, y yo no voy ahí a ver si soy el mejor luchador o no, y quien diga eso se está engañando, haga Wing Chun, haga Muay Thai, haga MMA, da igual, tú no eres el mejor luchador, eres el mejor luchador bajo esas reglas, porque en la calle la cosa cambia, entonces no es el mejor luchador, es el mejor competidor. Entonces yo creo que, aún así, creo que es importante que para que el Wing Chun se extienda y se practique bien, tengamos todo esto en mente. Bueno, estas son un poco mis reflexiones, y he estado media hora hablando y podría estar todavía más porque seguro que hay muchos aspectos que me he dejado ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que, como decía ahora casi al final del vídeo, parece que el Wing Chun en su país de origen y en su zona de origen está de capa caída, y creo que hace falta un revulsivo para impedir que vaya a menos y que se acabe cronificando ese proceso que decía, ¿no?, de convertirse en un tai chi. Y lo digo por gente que conozco que ha estado en Fatsam mismo, yo no he ido, pero bueno, hay varios artículos de opinión en periódicos que hablan de este aspecto, conozco gente que ha estado allí, y la misma gente de Fatsam, mucha gente no sabe ni lo que es el Wing Chun, ¿no? Entonces, y la gente joven opta por otras disciplinas, ¿no? Yo creo que hace falta preguntarnos por qué y poner solución. Bueno, yo ya lo he hecho y estoy contento, y como digo, en mi propio canal podéis ver combates con gente de Muay Thai, que se puede poner en duda de que no llevan tanto tiempo, de que no tienen tanto nivel, de que etcétera. Bueno, sí, evidentemente yo no estoy diciendo que el Wing Chun sea mejor que ni el Muay Thai, en este caso era Muay Boran, Muay tradicional, ni que el karate, que también ni el boxeo. No estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que se puede luchar en duelo, en ring, delante de un luchador de otro sistema, y hacer que el Wing Chun funcione, pero para eso tienes que entrenar de una manera coherente. Ya te digo, no hace falta dejar el chisao, al revés, yo entreno bastante chisao, pero sin descartar lo demás. Pues bueno, veremos en los próximos años realmente hacia dónde va el Wing Chun, cuáles son de estas 2-3 corrientes, cuál es la que se va imponiendo, si van conviviendo, si una acaba sobreponiéndose a la otra. Y yo creo que hay una polarización, eso es cierto, y habrá que ver qué sucede en el futuro.